nos habíamos quedado por aquí, en que el trabajo total externo es igual al cambio de la energía cinética de nuestro sistema, ¿sí? Otra vez, ¿no? Tenemos el sistema, sea lo que sea que estemos estudiando, tenemos todo lo que hay alrededor, que es lo externo, o los alrededores, o el entorno, son todas formas de decirle lo mismo, ¿sí? Son la misma cosa. Pues el entorno, los alrededores, lo externo al sistema, interacciona con nuestro sistema y hace un trabajo total externo, ¿sí? Si hay varias cosas, habrá que tener en cuenta todas esas cosas que interaccionan con nuestro sistema y hacen un trabajo total externo. Y nuestro sistema, la cosa que estamos estudiando, reacciona con esto de aquí, ¿no? Reacciona cambiando una de las propiedades de nuestro sistema, que es la velocidad del centro de masa. Y eso se mide a partir del cambio de energía cinética del centro de masa, ¿no? Entonces, esto de aquí, delta K, será un medio de la masa total encerrada en mi sistema por la velocidad del centro de masa de mi sistema al cuadrado, esto final, menos un medio de la masa por la velocidad del centro de masa inicial al cuadrado, ¿no? Bien, listo, ya está. Bueno, ahí nos habíamos quedado y vamos a seguir profundizando un poco más con esta idea, ¿no? Esto de aquí no lo probamos, ¿no? Es un teorema que parte de las leyes de Newton, ¿sí? Uno parte de este axioma o ley o principio y hace cuentas y puede llegar a demostrar esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Nosotros no vimos eso, simplemente dijimos para una fuerza constante, para una fuerza externa constante que actúa en una sola dirección y además que la cosa que estamos estudiando se mide, nada más se mueve en esa dirección, entonces sí se cumple, ¿no? Desde aquí lo vimos, ¿no? De que el trabajo era igual a la resta, la diferencia de estas dos cantidades, final menos inicial. Bueno, podemos ver ahora también de que esto de aquí se cumple para nuestro ejemplo el ejemplo del Sears, ¿no? El 6.3 del Sears, que dice, tomen el problema anterior, el del trineo, con un tractor que lo arrastra, ¿sí? Ese es el 6.2, ¿no? Este de aquí que ya habíamos hecho, esto de aquí, ¿no? Granjero engancha su tractor, bla bla bla. Luego digan que su velocidad inicial, su rapidez inicial es de 2 metros por segundo, ¿no? Entonces ponemos ahí V inicial igual a 2 metros por segundo. ¿Cuál es la rapidez final del trineo? Nos pregunta este nuevo ejemplo del mismo problema. Entonces, dado que conocemos la velocidad inicial del trineo, dado que sabemos que va a avanzar 20 metros y dado que están todas estas fuerzas aplicadas sobre el trineo, podemos determinar la velocidad final del trineo, ¿sí? Dos rutas para hacer esto. Una ruta ya la conocemos del trimestre anterior, ¿sí? Si no hubiésemos dado más nada en estas últimas dos clases, uno haría algo así como, primero, calcular la fuerza resultante aquí, ¿sí? La suma de fuerzas. Entonces tenemos la suma de fuerzas que resulta ser una fuerza que está dirigida en la dirección X, ¿no? Que es, creo que daba 500, ¿no? Algo así. Y la calculamos, ¿no? 500 newtons en la dirección Y. Entonces tenemos esto que son 500 newtons. Uy, que 5 más feo. 500 newtons en la dirección Y. Tenemos esos 500 newtons en la dirección Y. Y luego que, y bueno, sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración del trineo, ¿no? La masa del trineo por la aceleración del trineo. Si esto únicamente es en la dirección X, ¿sí? En la dirección X, pues entonces la aceleración también, ¿no? El trineo no se acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Sabemos eso de la experiencia, además, porque nunca hemos visto que una cosa levite o que una cosa se entierre en la superficie que lo sostiene, ¿sí? No pasa, ¿no? No pasa ni que esto salga levitando ni que esto se entierre, ¿no? Entonces, la aceleración únicamente tiene libertad en el eje de las X, ¿no? Y aquí lo vemos.
la fuerza aplica únicamente en la dirección X, y entonces la aceleración que está alineada con la fuerza. Aceleración y fuerza son dos vectores que están mirando en la misma dirección, debido a que este vector multiplicado por un escalar da un vector que mira en la misma dirección. Y entonces la aceleración de esta cosa simplemente vale 500 newton dividido la masa del trineo. La masa del trineo la podemos sacar de aquí. El peso del trineo son 14.700 newtons, entonces hacemos 14.700 newtons dividido G, dividido el valor de G, que son 9.8. Bueno, esto lo borro de acá, dividido 9.8 metros por segundo cuadrado, y eso da pues 14.700. Si el CEAR se puso amable y eligió unos números bonitos, entonces esto debe ser algo bonito también, ¿no? Efectivamente da 1500, ¿no? Entonces esto de aquí da 1500, la masa, ¿sí? Los del CEAR hicieron su chamba, hicieron la cuenta antes, entonces pusieron acá un número tal que dividido por 9.8 da un número bonito. 1500 newtons, no, metros por segundo cuadrado. Bien, entonces ¿qué? Tenemos una masa de 1500 metros por segundo al cuadrado, tenemos una fuerza de 500 newtons, y entonces 500 newtons dividido la masa, 1500, porque como 1500 es 3 veces 500, pues esto nos va a dar un tercio, ¿no? Esto nos va a dar pues eso, 0.3333, un tercio de qué, no, 1500, ay, perdón, acá se me fueron las cabras, 1500 kilómetros iba a poner ahora, ¿qué? Kilogramos. Bien, entonces esto, ahora sí, dividido kilogramos, esto dividido 1500 kilogramos, nos da 1.3 metros por segundo cuadrado, ¿no? Sí, esto es newton, recuerden, son kilogramos por metros por segundo cuadrado, que dividido kilogramos, a unos kilogramos nos quedan metros por segundo cuadrado. Entonces un tercio de metros por segundo al cuadrado es la aceleración. ¿Es la aceleración de qué? Del trineo en la dirección X. Tenemos la aceleración, un tercio. Y luego pues podemos calcular la velocidad final. La velocidad de la cinemática, que vimos también en el trimestre anterior, la velocidad final al cuadrado, cuando la aceleración era constante, aceleración igual a un tercio, metros por segundo cuadrado, y una constante, ¿no? La aceleración. Entonces la velocidad final al cuadrado será la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento, ¿sí? Era x menos x sub 0, esto era el desplazamiento, y x menos x sub 0 aquí le estamos llamando s, ¿no? S es el desplazamiento, es el vector desplazamiento. ¿De cuánto vale? 20 metros. Estos son 20 metros. Entonces 20 metros multiplicado por 2, 40 metros, dividido 3, un tercio, ¿no? 40 dividido 3, más b inicial, 2 al cuadrado, 4. 4 más 20 dividido 3, vamos a hacer la cuenta. Entonces, ¿qué dije? 20 por 2 dividido 3. Luego a eso le vamos a sumar 4, porque la velocidad inicial es 2 metros por segundo. Pues son 4. Lo sumamos, hacemos la raíz, y eso nos da 4.16, ¿no? La velocidad final es igual a 4.16, ahí me falta uno, metros por segundo. Vale. Bueno, esa es una ruta, ¿sí? Así sacamos la velocidad final, como lo haría alguien que no sabe de energía y trabajo, pero sí sabe de dinámica y de cinemática. ¿Sí? ¿Sabe resolver el problema? Alguien que sabe de cinemática y dinámica, pero que no tenga noción de trabajo y energía, sí lo sabe hacer así. ¿Sale? Ahora, una persona que además de saber cinemática y dinámica, sabe de energía y trabajo, puede hacer lo siguiente, que es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? El punto de esto es que aprendan esta nueva ruta. Esta nueva ruta, en muchos problemas es más fácil que la otra, que la de cinemática y dinámica. Entonces hay que aprender esta ruta nueva, ¿no? ¿Cuál es esta ruta nueva? Calcule el trabajo de la fuerza neta. Y esto ya lo hicimos y valía 10.000. Lo hicimos en la clase pasada. Nos dio 10.000, ¿qué? Joules. Newton metro, pero no se pone Newton metro porque los Newton metros se reservan para la torca. 10.000 joules. 10.000 joules. Y
Una vez que tengo la torca neta, pues yo sé que esto, los 10.000 joules, tiene que ser igual a delta K. ¿Y K qué es? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De qué masa estamos hablando? De mi sistema, de la masa de mi sistema. ¿Quién es mi sistema? Lo que estoy estudiando. ¿Qué estoy estudiando? El trineo. Esto, ¿no? La masa del trineo. Otra vez tengo que despejar de aquí para obtener una masa de 1500, creo que era, ¿no? 1500, yo tengo memoria de pajarito, kilogramos. Ya se me olvidó, ¿no? Pero creo que sí. 1500, ¿no? 14.700 dividido 9.8. 1500 kilogramos. Y luego, pues, para hacer el delta K necesitamos eso, ¿no? Un medio de la masa, la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial 2. 2 al cuadrado 4. 4 por m, 4 por 1500, 6000. 6000 dividido 2, 3000, ¿no? Entonces 3000 pasa para el otro lado, le sumamos a estos, ¿no? ¿Sí? Delta K, este menos, ¿no? Este término de aquí, que está de este lado de acá, pasa sumando. Nos quedan 13.000 joules. Esos 13.000 joules tienen que ser igual a K final. K final es esto. Y de aquí sacaremos cuánto vale la velocidad final. Y eso es lo que está escrito de este lado, ¿no? Del otro lado. Aquí, K inicial, esta cantidad, un medio de 1500 por 2 al cuadrado, esos son 3000. 3000 joules o 3 kilojoules, que es lo mismo. Luego, K final igual a el trabajo inyectado desde afuera, desde el entorno, desde los alrededores, desde lo externo, desde el exterior del sistema. Esto fue inyectado, ¿sí? Es energía que se inyecta al sistema y el sistema adquiere energía mecánica gracias a esa inyección de energía. Y entonces, ¿qué le vamos a sumar a lo que ya tenía? ¿Cuánto tenía de energía? Pues tenía 3000 joules asociados a su velocidad, a la velocidad del centro de masa. Y entonces, ¿qué? Pues la energía que tenía, que es esta de acá, más la nueva energía inyectada, esta de aquí, pues resulta en una energía total de 13.000 joules. Y esa energía total de 13.000 joules es puramente cinética, es energía cinética, y esa energía cinética hace que la velocidad final asociada al centro de masa del trineo sea 4.2 metros por segundo. Y yo había obtenido no me acuerdo. Escrito acá, ya lo borré. Creo que era 4.16, pero bueno, es lo mismo. 2 por, a ver si es eso. 2, 13.000, 1500 y raíz, ¿no? Sí, 4.16, ¿no? Este 4.2 es 4.16, bla bla bla. ¿Qué cosa es metros por segundo? Bien. Ok, entonces, yendo por una ruta o por la otra, obtenemos el mismo resultado. Una vez que le agarran la onda a esta ruta de aquí de la energía, ¿sí? Del cálculo del trabajo y con el trabajo el cálculo de la energía cinética a través del teorema energía cinética trabajo, pues puede resultar más fácil en varios problemas que por la otra que es mediante la cinemática y dinámica que ya sabemos del curso anterior. ¿Qué más? Bueno, hasta aquí veníamos con fuerzas que eran constantes. Habíamos llegado a esta relación para fuerzas constantes. Hay que ver que si la fuerza cambia con X, con la distancia, esto se mantiene, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver eso. Para eso hay que integrar, ¿no? Pero bueno, podemos darnos cuenta de que hay que integrar haciendo lo siguiente, ¿no? Tenemos F, una fuerza externa que depende de X, del valor de X, ¿no? Este es el valor de X. Y pues digamos que la fuerza, si la pintamos contra X, tenemos una curva así, ¿sí? Es decir, no es constante. Si tuviésemos una constante, tendríamos que pintar una línea recta. No lo es. Entonces, queremos calcular el trabajo asociado a esta fuerza que se realiza mientras la cosa se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2. Otra vez, estamos trabajando en línea recta, ¿no? En línea recta, esta es la fuerza que aplica en la dirección X. Y ya está. Entonces lo que hacemos es separar la curva en cachitos, ¿sí? Y hacer esto, ¿sí? Discretizamos la curva, ¿sí? Ese procedimiento de separarla en cachitos es discretizar, es decir, asociamos a este intervalo delta x1 un valor de F, un valor de la fuerza que anda por acá, que va a ser como el promedio de lo que vale la fuerza en este cachito, en este rectángulo.
En el segundo rectángulo, que le corresponde a delta x2, pues le vamos a asignar este valor de la fuerza, ¿sí? Y a x3, a delta x3, este otro valor, y así nos la llevamos. ¿Y luego qué? Y luego pues calculamos el trabajo que hace esta fuerza, que es prácticamente constante, F1, ¿no? Y el trabajo que hace F1 es F1 por el delta x1, lo que avanza la cosa que estamos estudiando por la fuerza externa que está aplicada sobre la cosa que estamos estudiando. Y así lo podemos hacer. Y esto, bueno, esto es el área, ¿no? El valor de F1 es esto, esta altura. El valor de delta x1 es este ancho. Entonces pues estamos calculando el área de esta cosa. Y luego calcularemos el área de esta otra cosa y el área de esta otra cosa. Y las iremos sumando para ir calculando lo que es el trabajo que hace la fuerza externa variable con la distancia, ¿no? Con el desplazamiento. Entonces F1 por delta x1 es un cachito de trabajo de omega 1, y omega 1 es el área bajo esta curva, el área de este rectangulito. F2 por delta x2 es el área del de al lado, y así nos la llevamos, ¿no? Entonces luego sumamos todos, ¿no? El trabajo total será W1 más W2 más W3 más etcétera, hasta que terminamos con todos los W que tengamos que sumar. En este caso vamos a sumar I y Ws, ¿sí? O N Ws. Y va variando, primero 1, primero 2, primero 3, y los vamos sumando todos y los vamos acumulando aquí, en esta suma. Bueno, ¿y qué? Y del otro lado tenemos a los delta K, porque asociado a este delta, a este W1, a este trabajo que se hace aquí, tendremos un cambio, ¿sí? Este es el agente externo que hace este trabajo. Tendremos una reacción del sistema ante este trabajo, que es un delta K1, ¿sí? El sistema responde con un delta K asociado a el trabajo de la fuerza externa 1, pero luego reaccionará con este delta K2 ante el trabajo externo 2, y así. Pero ahora, cuando sumamos todos los trabajos de un lado, también podemos sumar todos los delta K del otro, ¿sí? Sumamos todos los delta U de un lado, y entonces sumamos todo lo que hay a la izquierda de esta igualdad, y eso va a ser igual a la suma de todo lo que tengamos a la derecha de esas igualdades. Entonces, el trabajo total será, será igual a, pues, delta K1 más delta K2 más delta K3 más, etcétera, hasta que lo sumemos todos. Vamos a poner 3 nomás. Aquí obtenemos un delta K total, vamos a decir. ¿Y qué es el delta K total? Pues delta K1 es K2, digamos, K final de la etapa 1 menos K1. El delta K3 más, ¿no? Este más de aquí. El delta K3 es K3 menos K2. El delta K3 será K4 menos K3. Y así nos la podemos llevar para sumar todos estos delta K y obtener delta K total, ¿no? Delta K total. Y el delta K total es, y acá observamos que pues el K2 tiene un signo de menos, acá está restando, acá está sumando, se va con este, aquí está restando, aquí se está sumando, se va con este. Y entonces cuando sumamos toda esta lista, no importa cuántos términos tengamos, los únicos que prevalecen son menos K1 y el K4 en este caso, pero sería el K final, ¿sí? Este sería el K inicial y este es K final. Entonces delta K total simplemente es K final, cualquiera sea su numerito, menos K1 o K inicial, ¿sale? Entonces el delta K sigue siendo lo mismo de siempre, delta K. Y aquí del otro lado, el trabajo total, pues es la suma de todas estas fuerzas, F1 por el delta XI, FI por el delta XI. Bueno, entonces tenemos que hacer esta suma. Pero esta suma nos conviene hacerla con unos delta X lo más pequeñitos posible. ¿Para qué? Para que no nos pase esto, ¿no? De que tenga un cacho por encima y un cacho por debajo de la curva. O minimizar esos cachitos, ¿no? Digo, si somos muy brutos, lo podemos separar en dos nada más, ¿no? ¿Sí? Para hacer un cálculo muy burdo, entonces pues decimos, bueno, este es el valor que le corresponde aquí a esta parte, y este pues más o menos será el valor de F que le corresponde al segundo tramo, ¿no? Pero bueno, aquí
tenemos una gran incertidumbre porque estamos suponiendo que este cacho de acá más o menos es este cacho de aquí, y a ver si tenemos suerte y si es, entonces nos va a dar un cálculo muy aproximado. Pero aquí afinamos mucho el cálculo y entonces, como tenemos muchos delta x, estamos aproximando a mucho mejor el verdadero valor de la integral de f de x, que de hecho es el área bajo la curva, que es lo que estamos calculando, el área bajo la curva de esta cosa. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que aparece el área bajo la curva? Bueno, pues tenemos que sumar todos estos trabajos. Cuando hacemos el delta x lo suficientemente pequeño, esto lo hacemos muy chiquito, lo hacemos idealmente tender a 0, y entonces tendremos que calcular el límite de delta x tendiendo a 0 de una suma de infinitos términos, porque ahora si hacemos tender el delta x a 0, acá tendremos que poner muchos más. ¿Sí? Como el delta x va a 0, pues el número de delta x para completar todo este segmento que es finito tendrá que ser infinito, ¿no? Infinitos infinitesimales hacen a una cantidad finita, que es esto, ¿no? x2 menos x1. Y entonces al hacer la suma de i igual a 0 o hasta 1, o de 1 igual a 1 hasta infinito de esta cosa, el límite de delta x y tendiendo a 0, esta cosa se conoce como la integral y ya está, ¿no? Esto es la suma de infinitesimales, en lugar de ser una suma discreta sobre un número grande de delta x, ¿no? Entonces esto es una suma de infinitos infinitesimales y se anota así. Y además coincide con la operación contraria a diferenciar. ¿Sí? Si uno sabe derivar, entonces pues también de alguna forma sabe integrar, porque es la operación inversa. Bueno, entonces sabemos que esta suma de aquí tiene que dar el delta k. Perfecto. A su vez esta suma es el trabajo total, ¿no? Lo que antes el trabajo total era la suma de fuerzas externas, que era un vector, por punto S. Ahora se complica un poco y nos está quedando la integral de esta cosa, suma de fuerzas externa, que también es un vector, pero bueno, todavía no llegamos a eso, por el de ds, ¿no? Y esta integral entre S1 y S final, ¿no? Y S2, o yo qué sé. O entre x1 y x2 si estamos integrando en dx, ¿no? A veces se pone s de desplazamiento, a veces se pone x, que también significa desplazamiento, no hay problema con eso. Muy bien, entonces esto, a su vez, si esto es constante, sale para afuera de la integral, porque es una suma y una constante que multiplica toda la suma, puede salir de factor común. Esta es la misma idea, sale de factor común, y entonces nos queda la suma de fuerzas multiplicado por la integral de s, y eso es delta s. ¿Sí? Entonces, si esto es constante, sale para afuera, nos queda la integral de s, que es delta s. Trabajo, área bajo la curva, ¿no? Entonces, bien, tenemos el área bajo la curva de f de x, y eso es el trabajo, ¿no? El trabajo total, que lo podemos escribir así. Otra cosa, vamos a otro poquito para atrás. ¿Sí? También están viendo en termodinámica, aquellos que sigan el curso de termodinámica, que todavía no, bueno, yo todavía no lo doy, pero estamos por llegar a eso, de que el trabajo de un sistema termodinámico, de un gas, por ejemplo, en el diagrama PV es también la integral bajo la curva. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué si integro P contra B, la integral de PV, P de B, de B, también es el trabajo? ¿Por qué me hablan de cosas distintas, diría uno, en termodinámica que en mecánica? Pues es que no es distinto, ¿no? Es lo mismo. Bueno, vamos a ver por qué es lo mismo. La integral de P de B, ¿sí? Pues es exactamente la misma curva. Es esta misma curva porque es esto, la fuerza, dividido el área, ¿no? Y esto es por el área, ¿no? Esto es volumen. X por A, volumen. F sobre A es presión. De tal forma que si integro la presión, que es F sobre A, por el volumen, que es X por A, obtengo lo mismo, ¿sí? Esto es igual a la integral de F de X, porque esto es multiplicar por A y dividir por A. Multiplico por A y divido por A,
obtengo el mismo resultado. F dividido a su vez, es la presión. Y dx por A es el volumen. Entonces la integral de P de B es lo mismo que la integral de F de X. Es exactamente lo mismo. Ya está. Entonces es lo mismo. La única diferencia entre la termodinámica, el trabajo termodinámico y el trabajo mecánico es el punto de referencia, porque nosotros en la clase de termodinámica vamos a decir que el trabajo es positivo si lo realiza el sistema. Y aquí es al revés. Aquí decimos que el trabajo es positivo cuando lo realiza el agente externo. Aquí el trabajo es positivo cuando lo realiza el agente externo sobre el sistema de tal forma que lo empuja al sistema en la dirección de su desplazamiento. Y aquí no, aquí es al revés. En termodinámica el trabajo positivo es cuando el sistema hace trabajo sobre el entorno, ¿sí? Eso tiene que ver con la historia de cómo se desarrolló la termodinámica y nada más que con eso. Pero en realidad la definición de trabajo es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es el signo, porque cambia el punto de referencia y no por otra cosa. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Trabajo total. Ya está, ¿no? Es igual a esta integral, que es igual a esta otra integral, que es el delta K. Teorema de trabajo-energía, ¿se sigue cumpliendo? Sí. Dice ejemplo, fuerza sobre un resorte. La fuerza sobre un resorte no es constante, ¿no? Digamos que estamos haciendo fuerza con la mano sobre un resorte para estirarlo. Bien. Y lo hacemos de forma que se mueva despacito el resorte a velocidad constante, ¿no? De tal forma que la fuerza que hace la mano y la fuerza que hace el resorte sobre la mano sean iguales y opuestas. Dice, si el estiramiento no es excesivo, ¿sí? Si no estiramos demasiado el resorte, entonces se cumple esto. A esto se conoce como ley de Hooke. Sí, ley de Hooke. ¿Por qué? Porque fue Hooke quien la planteó por primera vez. Hooke fue contemporáneo de Newton y un poquito anterior a él. Es decir, Hooke pues estaba un poco más grande que Newton, ¿no? Sí, y fueron contemporáneos y pues y al final se terminaron peleados Hooke y Newton, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico y nada más. Hooke hizo cosas importantes también en física, así como obviamente las hizo Newton. Hooke, entre otras cosas, dicen que le pasó la idea a Newton de que trabajara, o le pasó el problema, no la idea, pero el problema de este asunto de la gravedad, ¿no? Que estudiara eso. A él, Hooke lo había intentado, pero no, aparentemente no con la suficiente intensidad o con la suficiente lucidez como para darse cuenta de cómo estaba la cosa, pero Newton sí lo resolvió y se vino con la idea de la ley de gravitación universal, aquella que dice que G por la masa de una cosa por la masa de la otra dividido la distancia al cuadrado es la fuerza de atracción entre las partículas, ¿no? Entre las partículas de masa 1 y masa m2. Y eso aplicado a todas las cosas, ¿sí? No solo las cosas macroscópicas que nos rodean, sino también a los objetos como planetas y estrellas, pues explicaba todo lo que se observaba en aquel entonces, ¿no? Entonces Newton le dio, pues con esto y sus leyes, pues explicó las leyes de Kepler, explicó muchas cosas, ¿no? Y más cosas. Entonces, pero bueno, Hooke tuvo su mérito también, ¿no? Le pasó el problema, él era consciente de que había que resolver eso y confió en Newton, se lo dio y Newton lo resolvió y tan. Bueno, entonces, ¿qué más? Me fui un poco por las ramas. Hooke, sí, por eso, el resorte. Entonces vamos a estirar el resorte. El resorte tiene una longitud que se denomina longitud natural, que corresponde a la longitud, lo que mide el resorte cuando no está estirado. Pero cuando no está estirado mide algo el resorte y mide, pues normalmente le ponen L sub 0. L0 es la longitud del resorte sin estirar. Y luego cuando se estira, pues mide más, ¿no? Entonces medirá L sub 0, que podrá ir de acá hasta acá, L sub 0 más X, que será lo que se habrá estirado el resorte. Entonces, si no estuviese estirado el resorte, andaría por aquí el resorte, ¿no? Y ahí convenientemente le ponemos el 0 a las X. Si el X es el estiramiento, pues estiramiento 0 corresponde a la posición que tiene el resorte sin estirar, ¿sale? Bien. La fuerza que hace la mano sobre el resorte para lograr que esté estirado y que no cambie, que ahí se quede quieto,
es K por X. Y la fuerza que hace el resorte sobre la mano para que la mano se quede quieta es menos K por X, o la misma fuerza K por X, pero mirando para el otro lado. ¿Sí? Mirando en el sentido de las X decrecientes. X estamos suponiendo que crecen así. Y entonces sería menos KX. Bien. ¿Qué más? Vamos a calcular entonces. Bueno, y que la fuerza, como la fuerza cambia con la distancia, F es K por X, la fuerza está cambiando con la distancia, y entonces se trata de una fuerza que depende de X. Es una fuerza que depende de X, es una F de X, que no es constante, ¿no? Entonces vamos a calcular el trabajo haciendo uso de esto, ¿no? La integral. Vamos a calcular el trabajo que hace la mano al estirar el resorte, el agente externo al estirar el resorte. Bien, entonces esto está hecho de este lado. Aquí hay una gráfica de la fuerza que hace el resorte, o que hace la mano, que debe hacer la mano para mantener el resorte sin acelerar, a medida que va agrandándose el estiramiento. El estiramiento va creciendo desde 0 hasta valores muy grandes, y entonces esto de aquí pues es K por X, ¿no? K por X, es la función K por X, ¿sí? Donde K es la pendiente, pendiente K, y X es el estiramiento. Y que el área, ¿sí? Si tenemos que calcular la integral de f de X, pues lo que tenemos que hacer es calcular el área de la curva que queda debajo de la curva, de la recta, bueno. Y entonces es este triángulo de aquí. Y ese triángulo tiene por base X, por altura tiene Kx, que es lo que vale, ¿no? Lo que vale, lo que le corresponde aquí este valor, K por X. Y entonces es base X por altura, X, K por X sobre 2, para que quede un triángulo, ¿no? Y este es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo. Esta es el área que calculamos bajo la curva, y esa área corresponde al trabajo, ¿sí? Pero lo podemos hacer también de forma integral, ¿no? Estamos integrando K por X de X. Esta K es una constante, sale para afuera de la integral, sale para afuera de la suma, porque es un factor común. La K va para afuera de la suma. Integral de X, integral de X, pues si no sabemos integrar, lo que hay que hacer es encontrar la función tal que derivada nos dé X, ¿sí? Que es lo opuesto a integrar. Entonces aquí podemos probar para lograr eso, ¿no? Que pongamos una función que al derivarla nos da esto. Si probamos con X a la 3, por ejemplo, lo que sé, por probar con algo, entonces lo derivamos y esto da 3x a la 2. Entonces no nos sirve, ¿no? Vamos a probar con otra, vamos a probar con x al cuadrado. Entonces derivamos x al cuadrado y esto nos da 2x, que ya se parece un poco más, ¿no? 2x se parece a x. Entonces probamos con 2x, 2 a la x sobre 2. Y al derivarlo queda 2x sobre 2. Y esta es la que sí cumple, ¿no? 2 sobre 2, 1, 1 por x, y x es lo que tiene que ir aquí. Entonces, esta función x es... Perdón, esta función x cuadrado sobre 2 es tal que al derivarla obtenemos esto, x. Y entonces, la integral de x es x cuadrada sobre 2. Bueno, entonces, x cuadrada sobre 2, y hay que evaluarla en x2 y x1. Entonces nos queda x cuadrada sobre 2 evaluada en x2 menos x cuadrada sobre 2 evaluada en x1. Y todo eso multiplicado por la constante k que había salido para afuera del signo integral. Bien, k x cuadrado, k x2 al cuadrado sobre 2 menos k x1 al cuadrado sobre 2. Bien. Esto cuando, bueno, si integramos entre 0 y x, es decir, si el resorte parte de aquí, parte de x0 y lo ponemos en una posición x final, pues entonces la integral produce simplemente k por x final cuadrado sobre 2. Pero si partimos de una x1 y luego vamos hasta una x2, pues no lo sé, vamos a ver, vamos a dibujar. Esto es x0, pero partimos de aquí, de un x1, y terminamos por aquí en un x2. Entonces el trabajo tiene que ver nada más con esta distancia recorrida. Esta distancia recorrida. Y esa distancia recorrida va de x1 a x2. Y entonces esos son nuestros nuevos límites de integración, de x1 a x2. Y este es el trabajo hecho, el trabajo realizado por la mano. Si quisiéramos calcular el trabajo no hecho por la mano, sino el trabajo hecho por la fuerza del resorte,
como por la tercera ley de Newton, estas son iguales y opuestas siempre y cuando nos movamos a velocidad constante, entonces, o sea, sin aceleración, entonces vamos a obtener lo mismo, pero vamos a integrar con un signo de menos aquí, ¿no? Porque la fuerza va a ser igual en magnitud, pero va a apuntar para el otro lado. ¿Sí? La fuerza que hace el resorte sobre la mano es así. Y si estamos hablando en una sola dimensión, podemos decir que F es igual a menos K por X. Entonces ponemos menos K por X, hacemos las cuentas, ponemos un menos aquí, y cuando obtenemos menos aquí, paréntesis, paréntesis. O esto positivo y esto negativo, que es lo mismo. Entonces el trabajo que hace la mano es igual a menos el trabajo que hace la fuerza elástica, la fuerza del resorte. Siempre y cuando movamos a velocidad constante, ¿no? Sin acelerar. Otra forma de derivar el teorema trabajo-energía con fuerzas variables, dice. Esto entonces estábamos viendo un poco intuitivamente que ¿el cálculo de qué? El cálculo de el trabajo cuando la fuerza es variable nos da esta cantidad de aquí. Sale, esto fue lo primero que vimos. Y ahora que ya vimos esto, y bueno, del otro lado simplemente sumamos los delta K y veíamos que obteníamos este delta K que tenía en cuenta todos los delta K anteriores, que es esta suma de acá. Eso es una forma de derivar, observar que el trabajo total sigue siendo igual a delta K. Otra forma, quizás un poco más elegante, es la siguiente. ¿Sí? Decir que la aceleración, por definición, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Estamos hablando solo en una dimensión, en X. Podemos hacer este truco, ¿no? Simplemente multiplicamos por este 1. Es un 1 muy particular, es dx sobre dx. Obviamente, como tenemos lo mismo arriba que abajo, el numerador y el denominador son iguales, eso tiene que ser un 1. Al multiplicarlo por esta cantidad, pues nos permite reordenar los términos de tal forma que pues cambiamos de lugar el delta x con el delta t. Esto se vale porque el delta x representa un escalar y el delta t también. Entonces es hacer 2 por 3 igual a 3 por 2. Se vale. Y entonces, ¿qué? Nos queda aquí aparece dx sobre delta t. Y eso es la velocidad otra vez, ¿no? Entonces nos queda el cambio de la velocidad con respecto a x, con respecto a la posición ahora, no con respecto al tiempo, sino con respecto a la posición, es otra variación de esta cosa, por la velocidad, por su mismo valor, es la aceleración en x. Okay, es una forma un poco peculiar de escribir la aceleración. Si hacemos eso y lo usamos aquí, para calcular justamente el trabajo de una fuerza variable, esta fuerza ahora depende de x, bueno, primero tenemos que por la segunda ley se cumple esto, m por a, F igual a m por a, luego tenemos que la masa es una constante, puede salir para afuera de la integral, y la aceleración la vamos a sustituir por esta cosa rara que tenemos acá, esta forma rara de escribir la aceleración. Ponemos esto aquí y obtenemos esto, ¿no? Esto es la aceleración. Y aquí otra vez aparece un delta x multiplicando, un delta x dividiendo, y pues los físicos no tienen problema en hacer esto. A los matemáticos les molesta terriblemente, no tengo muy bien claro por qué, pero no les gusta. Y creo que es por la interpretación, que nosotros le damos interpretación física a esto, ¿no? Esto decimos nosotros que es un cachito de distancia, ¿no? Es un diferencial de distancia y creo que a ellos eso filosóficamente les molesta. Y bueno, no sé, hablen con un matemático si tienen más dudas al respecto, no lo tengo muy claro yo. Y luego al tachar estos nos queda pues la integral de m vx de vx, ¿no? Esto se fue, esto es constante, sale para afuera como factor común. La integral de vx de vx, otra vez, es la integral de x de x. Es la integral de una cosa que llamamos vx, vamos a ponerle x, por el diferencial de esa misma cosa, por el diferencial de esa misma cosa. ¿Sí? Da igual el nombre que le pongamos a esto, si le ponemos x, Pepito o Margarita, integral de Margarita, diferencial de Margarita, igual a Margarita al cuadrado sobre 2 puntos, ¿no? Entonces la integral de esto, o la integral de vx de vx, puede ser igual a vx al cuadrado sobre 2. Bien, entonces tenemos esto, vx al cuadrado sobre 2, que lo vamos a evaluar ahora entre una velocidad inicial y una velocidad final.
¿sí? Porque lo que estamos integrando aquí son velocidades. Y entonces nos queda esto, ¿sí? La masa, recuerden, estaba multiplicando todo, ¿no? Masa por aquí, masa por acá. ¿Y esto qué es? Pues esto, ya lo vimos, ¿no? Esto de aquí es K final. Y esto de aquí es K inicial. ¿Sí? K, energía cinética. ¿De qué? Asociada a el punto final. Y esto es K, energía cinética asociada al punto inicial. mv cuadrado sobre 2. Y esto ¿qué es? Esto es delta K, ¿no? Voy a escribirlo aquí ya, ¿no? Esto es igual a delta K. Y esto es justamente, otra vez, tenemos una serie de igualdades aquí, todas válidas. Entonces, pues el trabajo total, ¿sí? Externo, el trabajo total de la fuerza externa, de todas las cosas que están intentando, están afectando al sistema, pues el sistema reacciona así, con un cambio de energía cinética. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, y para una trayectoria curva, porque hasta aquí vamos siempre en línea recta, ¿no? X estaba así, y la fuerza siempre actuaba de esta forma, podía depender o no de X, y dependía de X, que era el caso más general, pues teníamos la integral de F de X, ¿no? Y eso era el trabajo. ¿Y qué pasa si ahora la fuerza va así, y el desplazamiento va así, y además la fuerza depende de X? O sea, es una fuerza cuya magnitud depende de X y también puede depender el ángulo de X, ¿no? O sea, puede apuntar aquí para allá y cuando está aquí, la cosa que estábamos estudiando, de repente la fuerza apunta para allá. ¿Sale? O sea, todo complicado. Bueno, ahí lo que hay que hacer es es esta integral, ¿no? Este es un vector, punto, operación producto escalar, aquel producto entre vectores que da lugar a un producto escalar por este cachito de vector, esto es un vector. Es un vector porque apunta siempre en la dirección X, no hay problema con eso. Y tiene por magnitud un cachito de distancia en la dirección X, es decir, es ds, el mismo cachito de distancia de siempre, multiplicado por y. En este caso, si va en la dirección X, ¿no? Si va mirando por otro lado, el ds, pues para donde esté mirando. Bueno. Entonces, este producto punto es como, ya sabemos, ¿no? Hacer este producto punto. Nos queda que esto lo podemos escribir en términos de escalares como f por s por el coseno del ángulo que forman s y f. Pero a su vez, f coseno de teta es la proyección de f sobre s. Y eso es f paralela. F paralela es la proyección del vector f sobre el vector s. Proyección paralela entonces de f sobre s por s. Y ya está. Y entonces escribimos esto así, que ya nos queda un poco más fácil porque no hay vectores adentro de una operación integral, ¿no? Que a nadie le gusta hacer esto, ¿no? Hacer una integral de un producto vectorial. Es más fácil siempre trabajar con argumentos de la integral que sean funciones de escalares. Cuanto más simples las cosas, mejor. Entonces, ¿qué más? Únicamente la componente paralela a la velocidad, desplazamiento, esta. Sí, el desplazamiento y la velocidad siempre están alineados. No hay manera de que no, porque la velocidad media, ¿sí? Recuerden, es igual a el desplazamiento delta x, vamos a poner un vector acá, sobre el delta t. Como esto es el desplazamiento y lo estamos multiplicando por 1 sobre delta t y eso es un escalar, el desplazamiento y la velocidad siempre están paralelas. Bien. La rapidez únicamente cambia si existe esta componente. Dice únicamente la componente paralela a la velocidad, desplazamiento entre paréntesis, de la fuerza hace trabajo. La rapidez únicamente cambia si existe esta componente. Bien. Es decir, esto va a ser igual a delta K y habrá un delta K no nulo, es esta segunda frase. Existirá un delta K no nulo si hay una componente de f que es paralela a s, ¿sí? Si no, no puede cambiar la velocidad, ¿sí? La rapidez, ¿no? Bien. ¿Qué más? Dice, en un movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta hace trabajo cero en todo momento. Y esto está intentando dar un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, no está intentando, lo está dando. ¿Sí? Es decir, si la componente paralela a la velocidad, si no hay componente paralela a la velocidad,
¿sí? No hay nunca componente paralela a la velocidad, entonces el trabajo es cero. Y si es cero el trabajo, entonces el cambio de energía cinética también lo es. Y es lo que está diciendo aquí. En un movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta hace trabajo cero en todo momento, y entonces, ¿qué pasa? El delta K es cero. Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos aquí un péndulo cónico, que eso que significa, pues esta pelotita está haciendo así, ¿no? Y así se queda eternamente. Si no hay fricción con el aire, nada, entonces esto se queda así eternamente girando y describiendo un cono, ¿no? La cuerda esta está generando una superficie aquí que es un cono. Entonces, ¿qué? Podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan acá, y ver que sobre esta pelotita actúa la tensión y el peso. Ok, peso se va a ir con esta componente de la tensión. Esta otra componente de la tensión, la componente bueno, que queda en esta dirección, esta va a explicar la aceleración centrípeta. Esta es la fuerza centrípeta, ¿sí? Recuerden, esto de aquí se hace igual que esto, y entonces esta cosa no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo, haciendo que la trayectoria de la partícula pues se quede siempre en ese mismo plano, ¿sí? No suba ni baje. Bien, eso es porque esta y esta son iguales. Bien, y entonces nos queda esta componente que nunca se va, ¿sí? Esta componente de la tensión va a estar actuando sobre la pelotita. Ya estudiamos este tipo de movimiento en el trimestre pasado, ¿no? Ya sabíamos que a esta le denominábamos fuerza centrípeta porque siempre apuntaba hacia el centro de la trayectoria, y es la fuerza necesaria para que esta partícula haga una trayectoria curva que se cierre sobre sí misma. La fuerza centrípeta siempre es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta tiene que valer la aceleración centrípeta de v cuadrado sobre r, donde v es la velocidad tangencial y r es la trayectoria, es el radio de la trayectoria curva. Todo esto ya lo hemos dado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos agregar aquí? Lo que queremos agregar aquí es que esta fuerza, la fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta no hace nunca trabajo. ¿Por qué no hace trabajo? Pues aquí está, ¿no? Aquí T y mg, ninguna de las dos hace trabajo. Esta mg es perpendicular a v. V es el desplazamiento. El desplazamiento está saliente de la pantalla. Y mg va hacia abajo y está sobre el plano. Como está sobre el plano de la pantalla y esta v, que está alineada con el desplazamiento, sale de la pantalla de forma perpendicular, pues esta forma un ángulo de 90 grados con la velocidad, y a su vez con el desplazamiento. Y la tensión también. La tensión es parte del plano, y como es parte del plano, también forma un ángulo de 90 grados con este vector que es perpendicular al plano. Y entonces ninguna de las dos hace trabajo, ¿sí? Además de que parte de la tensión se va con el peso. Parte de la tensión se va con el peso, estas dos desaparecen, pero esta otra no. Esta componente no se va, no se cancela, hace que la velocidad cambie, que exista un cambio de velocidad con respecto al tiempo, que justamente es la aceleración centrípeta, ¿sí? Y esta aceleración centrípeta no es nula, porque si no, esta cosa seguiría un movimiento rectilíneo y uniforme. Sí existe una aceleración debido a la presencia de esta fuerza. Sin embargo, esta fuerza no hace trabajo. Y si no hace trabajo, la rapidez aquí y la rapidez aquí son la misma que la rapidez aquí, que la rapidez aquí. Entonces esta cosa sigue un movimiento circular y además uniforme. Es decir, a rapidez constante. La rapidez no cambia, entonces la energía cinética K es una constante de movimiento. Es un invariante. K es constante, siempre vale lo mismo. Estemos en este punto, estemos en este punto, estemos en este punto o en este punto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hace trabajo la fuerza centrípeta. Lo mismo aplica para cualquier otro movimiento circular uniforme. Por ejemplo, el que hace la Luna alrededor de la Tierra. Luna, Tierra, trayectoria circular, fuerza centrípeta. ¿Cuánto vale la fuerza centrípeta? G grande por masa de la Tierra por masa de la Luna dividido distancia Tierra-Luna al cuadrado.
Tierra, Luna. Esto es lo que vale esta fuerza. ¿Hace trabajo esta fuerza? No, porque si hiciese trabajo, ¿sí? Entonces cambiaría la velocidad con la cual se mueve la Luna alrededor de la Tierra, y eso no ocurre. ¿Qué más? Lo mismo para la Tierra dándole la vuelta al Sol. Otra vez, G, masa de la Tierra, masa del Sol sobre R, Sol, Tierra, al cuadrado. Esta fuerza no hace trabajo, es perpendicular al desplazamiento de la Tierra, y entonces no hace trabajo, y entonces esta cosa se mantiene girando, la cosa es la Tierra, se mantiene girando con rapidez constante alrededor del Sol. ¿Va? Qué bueno, porque si no estaríamos acelerando alrededor del Sol, los años se nos harían cada vez más cortos. Puede ser que la percepción de los años se nos haga más corto, pero eso es un problema diferente, es un problema de percepción de nuestro cerebro. Cuando somos niños, las cosas nos parecen que duran más tiempo. Tenemos menos paciencia también, ¿no? Un niño, tenerlo 2 minutos quieto, está bien complicado. Tener 2 minutos quieto al abuelo, está bien fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Esto ya se dijo. Otra cosa mariposa. ¿Qué es esto? Energía cinética de un cuerpo rígido en rotación. Ya sabemos cómo calcular la energía cinética de una partícula puntual, ¿no? Que se mueve a cierta velocidad v. Y ahora vamos a calcular entonces la energía cinética asociada a un disco que está girando. Solo eso. Entonces, para poner las cosas fáciles, vamos a poner un eje por aquí, por el centro del disco, el centro de masa del disco. Atravesamos con un eje que entra a la pantalla y sostiene al disco y lo obliga a girar en torno a él, ¿no? Entonces además lo ponemos a girar con cierto omega, ¿sí? Omega es un vector que sale de la pantalla en este caso, recuerden eso, me quedó una omega muy fea. Este es el eje de nuevo, y entonces si está girando el disco así, pues este cachito de disco, este pequeño cacho de masa que llamaremos MI, pues tiene esta velocidad en ese instante, que es tangente a la trayectoria del cachito de materia, MI, ¿va? Tangente a la trayectoria, por eso a esto le dicen velocidad tangencial, no es porque sí. Entonces esta V sub I está asociada a este cachito de materia, y la K, la constante. La energía cinética asociada a este cachito de materia se puede calcular así: 1/2 de la masa de ese cachito de disco, VI, que es la velocidad tangencial del cachito de disco, o la velocidad lineal, en ese caso coinciden, del cachito de disco al cuadrado. Bueno, ¿y qué? Pues vamos a hacer lo que solemos hacer con estos tipos de problemas. Nos conviene más esta velocidad expresarla en términos de omega, porque hay un vínculo entre ellas. Omega por R es igual a la velocidad tangencial. Y entonces usemos eso. Esta velocidad, que es tangencial, se puede escribir como omega por R, y en lugar de poner VI, ponemos omega por RI. Nos queda omega cuadrado y RI cuadrado. Esto nos conviene porque esta omega es constante, es la misma para todos los cachitos de materia, no solo sino este y este que componen el disco. Todos ellos giran con la misma velocidad omega, dado que el disco es un cuerpo rígido. O al menos así estamos suponiendo que se comporta como un cuerpo rígido. Ok, entonces. Y ahora tenemos que sumar todos los cachitos de materia, ¿no? Tenemos la contribución a la energía cinética de este pedacito de materia, pero le tenemos que sumar la de este, que le sumamos la de este, que le sumamos la de este, que le sumamos la de este. Cuando hacemos toda esa suma y completamos todo el disco, entonces tenemos la K total, que es la suma sobre todos los cachitos de materia del disco de todos los aportes a la energía cinética del disco, que es igual a la suma sobre I de 1/2 de MI de esta cosa, ¿no? MI RI cuadrado, omega cuadrado, donde 1/2 es una constante en toda la suma, es un factor común a toda la suma y puede salir fuera la suma. Y lo mismo omega, es común a toda la suma, es común a todos los cachitos de materia I, y puede salir para afuera la suma. De tal forma que esta suma de aquí la podemos escribir como 1/2 por omega al cuadrado por la suma de MI RI al cuadrado. Y esto, MI RI al cuadrado, es la inercia de la partícula puntual.
El momento de inercia de la partícula puntual. Y la suma de todos los momentos de inercia, de todas las partículas que componen esto, como la inercia es aditiva, es, por definición, el momento de inercia. La inercia ¿de qué? Del disco. El disco. ¿Sí? Inercia del disco. Entonces, ¿qué? Esta inercia es la inercia del disco sobre 2 por omega cuadrado. Y tatán. ¿Y ahora qué? Y ahora vemos que hay una correspondencia, otra vez, una correspondencia entre qué cosa y qué cosa, entre el mundo de las cosas que giran y las cosas que se mueven en línea recta. Las cosas que giran tienen asociada una energía cinética que tiene esta forma, y las cosas que se mueven en línea recta tienen una energía cinética que se escribe así. Y veremos que es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Hemos cambiado m por i, hemos cambiado v por omega y ya está. Y entonces así obtenemos la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación. Simplemente sustituyendo la masa por i y sustituyendo la velocidad lineal por omega, ¿sí? Por la velocidad angular de la cosa que gira. Y hay una correspondencia, otra vez, que es muy conveniente y por eso funciona muy bien esa definición de inercia, ¿no? Esto que definimos, la definición esa que hicimos de mi por ri cuadrado en algún momento del principio de este curso, es muy útil. ¿Por qué? Porque permite que esta correspondencia entre cosas angulares y cosas lineales se mantenga durante todas las cosas que estamos viendo, ¿no? O sea, si la energía cinética la calculamos así, pues la calculamos así. Que si la suma de fuerzas externas es igual al cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, pues entonces la suma de torcas es igual al cambio del momento angular con respecto al tiempo. Y entonces este tipo de analogía se sigue manteniendo, entre otras cosas, porque definimos la inercia así, porque definimos la torca como R cruz F y porque definimos a L como R cruz P. Con esas definiciones todo tiene sentido, todo se mantiene. Ah, bueno, me faltó la I, ¿no? Y que la suma de torcas también es I por alfa. ¿Sí? Esta también se mantiene dada la definición de I, ¿no? Entonces esta definición de I es útil, ¿no? Esta definición de torca fue útil y sigue siendo útil. Y esta definición de L de momento angular también es útil, porque aparece un parecido otra vez entre estas dos ecuaciones, ¿no? Entre la segunda ley escrita en términos de la cantidad de movimiento lineal o en términos de la cantidad de movimiento angular. Y más cosas. Adivinen qué va a pasar, porque todavía no lo vamos a probar, cuando una cosa se desplace y a la vez gire. Se desplaza, tiene energía cinética de desplazamiento. Gira, tiene energía cinética asociada al giro. ¿Y qué pasa si se desplaza girando? Pues adivinen, se suma la energía cinética rotacional con la contribución al desplazamiento del centro de masa de la cosa que se mueve. Y y esa es la energía cinética total. Luego vamos a ver que esto no es difícil de probar. Jaja. Bueno, creo que ya terminamos por ahí. Bueno, no. Un ejercicio vamos a hacer para que vean de que esto está muy útil, está fácil, ¿no? Quiero decir, está fácil. Vamos a ver. Algunos problemas, lo que quise decir. Lo que quise decir es que algunos problemas, sí, no es que esté fácil, ¿no? Todo esto, yo qué sé, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que meditar al respecto para entenderlo bien, ¿no? Una vez que lo mediten y lo hayan comprendido bien, porque esto si no lo meditan no se comprende, ¿sí? No se entiende bien. Para entenderlo bien hay que hacer ejercicios, hay que meditarlo bien, si no queda poco. ¿Sí? Queda poquito, solo con verlo. Es como andar en bicicleta, solo con que vean andar a alguien en bicicleta no aprenden a andar en bicicleta, necesitan subirse a la bicicleta para aprender a andar en bicicleta. Mientras no se suben a la bicicleta, por más que miren películas de gente cómo maneja una bicicleta y hace piruetas encima de una bicicleta, no van a aprender a andar en bicicleta. Y esto es igual. Entonces, ¿qué quería decir? Esto es una aplicación donde este problema sale muy rápido y muy fácil haciendo uso de estas cosas que aprendimos, ¿sí? Y por el otro camino, es decir, por el camino de la
de la cinemática y de la dinámica del cuerpo rígido, que también ya sabemos, también sale, pero da un poco más de trabajo, ¿sí? Vamos a ver. Dice, un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un malacate. Ejemplo 9.8 del CERT. Sí, del CERT. Los dibujos también son de ahí, ¿eh? Todo eso es del CERT, copiado y pegado. Hay que darle crédito porque ellos le pusieron ganas y lo hicieron, ¿no? Nosotros nada más lo copiamos y lo pegamos. Entonces, eso. Créditos para el CERT. Un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un malacate. El cilindro sólido, con masa de 50 kilogramos y 0.120 metros de diámetro, que gira sobre un eje horizontal montado en cojinetes. Yo creo que lo estoy leyendo mal, ¿no? Bueno, un cable ligero, flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en un tambor de un malacate. El malacate es esta cosa, que es un cilindro sólido con masa de 50 kilos y 0.12 metros de diámetro. A su vez, esa cosa gira sobre un eje horizontal montado en cojinetes sin fricción, ¿sí? No hay fricción entre los cojines que soportan al eje y el malacate. Una fuerza constante de magnitud 9 newtons, esta de aquí, tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. Es decir, va a estirar y va a desenrollar el cable 2 metros. ¿Sí? Va a agarrarlo de aquí, de repente, está aquí el extremo del cable y lo va a estirar hasta aquí. Y mientras lo estira, está ejerciendo esta fuerza de 9 newtons. ¿Qué más? El cable no resbala, pues sí, que no patina aquí, ¿no? Y hace girar el cilindro cuando se desenrolla. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule la rapidez final del cable y la velocidad angular del tambor. Esto lo sabemos hacer con las ecuaciones de cinemática y dinámica rotacional que hemos aprendido. Sí, ¿por qué? Bueno, pues hicimos un problema medio similar, donde teníamos aquí un tambor, una especie de, yo qué sé, una cosa ahí que gira. Le aplicábamos aquí también, desarrollábamos una cuerda, creo, le aplicamos una fuerza F, y a su vez este de aquí giraba así también, ¿no? Y hacía subir era un sistema de poleas, ¿no? Entonces esto de aquí hacía subir una masa, ¿no? Que decía que tenía cierta aceleración constante con la cual subía, y nos preguntaba cuál era la masa de lo que subía, si nosotros sabíamos que la F valía no sé qué y la aceleración valía no sé cuál. Esto es parecido, ¿sí? Podemos calcular la velocidad final de giro de esta cosa, dado que se está aplicando una torca, ¿sí? El malacate pues tiene aplicado el peso del malacate hacia abajo, la normal que hace el eje también hacia arriba, normal y peso son iguales, y esto no juega para nada, no hace nada. Además no hace torca, pues son fuerzas aplicadas sobre el eje. Bien, entonces podemos calcular la suma de torcas externas aplicadas sobre esta cosa, y la suma de torcas externas será únicamente la torca que hace esta fuerza, ¿no? Recuerden que un cable transmite, una cuerda, transmite la fuerza a este punto. Sí, en este punto entonces ponemos los 9 newtons. Y esta fuerza trabaja con esta palanca R, que vale 0.06 metros de longitud, y produce torca, ¿no? Porque hay 90 grados aquí. Y además es una torca que hace girar esta cosa en sentido antihorario, lo cual es positivo. Bueno, 9 newtons por 0.06 metros, y eso da la torca. Una vez que tenemos la torca, podemos calcular la inercia de esta cosa, porque nos dan los datos, 50 kilogramos y este radio, la inercia de un cilindro, bueno, acá dice cilindro, entonces es igual a 1/2 de la masa del cilindro por R del cilindro al cuadrado. Ok, esto aplica por un cilindro, aplica por un disco, cilindro, es lo mismo, ¿sí? Disco y cilindro es lo mismo. Entonces, suma de torca es igual a la inercia, que ya la tenemos, 1/2 de mr cuadrado por alfa. Entonces así calculamos alfa. Acá tenemos la aceleración angular. Y si parte el reposo y tenemos la aceleración angular, y esta a su vez es constante, y es constante porque lo es la torca, porque el radio siempre es el mismo, el radio de aplicación, y la fuerza también. Entonces la torca es constante, la inercia es constante, alfa es constante, y podemos aplicar aquello de que omega final al cuadrado es igual a la omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el desplazamiento angular, delta teta, desplazamiento angular. Y a su vez, el desplazamiento angular por R es el arco avanzado, arco o S, yo qué sé. Y esta S, el arco que avanzó,
el arco que avanzó es la cuerda que desenrolló. ¿Y cuánto desenrolló de cuerda? 2 metros. Entonces sabemos que el arco vale 2 metros. Entonces sabemos R, entonces sabemos teta en radianes. Es decir, cuánto avanzó esto en radianes. Delta teta es lo que avanzó en radianes. Lo ponemos aquí, ponemos alfa aquí, que ya la sacamos de por acá, ponemos aquí un 0 porque es parte del reposo y así calculamos omega final. Y esto sería la forma en la cual nosotros resolveríamos este problema si no supiésemos de trabajo y de energía. Bueno, de energía todavía no sabemos, de trabajo. Bien, entonces ahora vamos a resolverlo de la otra forma. De la otra forma más fácil. ¿Por qué? Porque podemos podemos calcular el trabajo que hace esta fuerza, y eso es fácil porque tenemos la distancia, ¿no? El desplazamiento, que son 2 metros en esta dirección, que están alineados con la fuerza de 9 newtons. Entonces el trabajo es 9 newtons multiplicados por 2 metros por el coseno de nada, por el coseno de 0, porque ambas miran en la misma dirección. Coseno de 0, 1. Entonces 9 por 2, 18 y tan. 18 joules. Tenemos aquí, ¿no? 18 joules aplicados y están inyectándose como energía al sistema. Y el sistema cómo reacciona. Pues lo único que puede hacer este sistema es girar. No puede trasladarse porque esta cosa no lo permite. El eje está fijo, no lo permite. Y entonces esta cosa, la única forma que puede expresar esta energía es girando. Entonces, esto tiene que ser igual al delta K. Y aquí tenemos K, el delta K es delta K rotacional. Porque no hay forma de que esta cosa tenga K, energía cinética de traslación, porque no se puede mover. Entonces, delta K rotacional. Y esto es igual a 1/2 de la inercia por omega final al cuadrado, menos 1/2 de la inercia por omega inicial al cuadrado, que es 0, porque omega inicial es 0. Y entonces estos 18 joules son 1/2 de I, la inercia, omega final al cuadrado. Y eso está bien fácil de hacer. La inercia que calculamos en cinemática y dinámica, ¿no? Haciendo uso de la cinemática y la dinámica para resolver, la tenemos que volver a calcular aquí. Eso no podemos evitarlo. Pero las cuentas quedan bastante más fáciles para luego resolver omega final. ¿Sí? No tenemos que calcular alfa, no tenemos que calcular la aceleración angular, no tenemos que calcular la torca, simplemente calculamos trabajo, que son 18 joules, que los igualamos a 1/2 de I por omega final al cuadrado, de lo que resulta que omega final es igual a raíz de 2 veces omega sobre I, y eso a su vez, como I vale 1/2 de mr al cuadrado, termina por dar 20 radianes por segundo. Y estas cuentas están muy fáciles. Además, si queremos saber a qué velocidad se mueve este punto, este punto del cable, ¿sí? El extremo del cable, con qué velocidad lineal se está desplazando el extremo del cable, pues el extremo del cable se está moviendo igual que este cacho del cable, que se está moviendo igual que este cacho del cable, y este cacho del cable trae una velocidad que es la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial no es otra cosa que omega por R. Y entonces, si conocemos omega, después de haber avanzado 2 metros el cable, lo multiplicamos por R y obtenemos la velocidad lineal del punto, de cualquier punto del cable con el cual se está desarrollando, ¿no? Bien, y acá dice resolver el mismo problema haciendo uso de las ecuaciones de movimiento. Esto ya lo hicimos, ¿no? Ya dijimos cómo, por lo menos. No lo hicimos, pero dijimos cómo. Y si calculan haciendo esto, deben de obtener los mismos 20 radianes por segundo. Háganlo y verán. Muy bien, ahora sí. Aquí terminamos por hoy. Hasta la que sigue. Bye bye. Chao, chao. Chao, 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 chao.